Primero quiero empezar con una verajá muy especial por el día tan especial que estamos hoy, Yutet Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut, a desearlos a todos con las palabras que el Rebbe anterior solía decir y escribir. Agut Yom Tev, L'Shana Tova, Belimud HaChasidut, Ubedarkei HaChasidut, Tikateivu V'Tichateimo. Estando en Rosh Hashanah de Hasidut, el Rebbe Rayatz solía escribir que estemos escritos y sellados un buen año en el estudio de Hasidut y en los caminos, en las conductas de Hasidismo. A cada uno de nosotros, empezando un año nuevo, con nuevas energías, con nueva Amshachá, como Rebbe Rashab dice en la famosa carta, que está en principio de la Yom Yom, que en el día de 19 de Kislev se vuelve a proyectar una nueva energía, nueva fuerza, nueva Ashpa'ah y Amshachá, en todo lo que tiene que ver con los secretos de la Torah, con más profundidad, con más luz, con más amplitud. Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en el día de hoy de aprovechar, tomar buenas decisiones, de aumentar con el estudio de Hasidut, mejorar nuestra conducta en los caminos, las enseñanzas de Hasidut, y con el punto principal, difundir los manantiales de Hasidut en todas las afueras, que eso fue lo que Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, que cuando nosotros vamos a difundir las enseñanzas del Baal Shem Tov en todos los lugares, eso va a ser lo que va a traer la Geulah de Mashiach Tzidkeinu. Vamos a hablar sobre un Rashi en la parashá de esta semana y relacionarla con el día tan especial de Yutet Kislev. Como ya hablamos muchas veces, lo que está escrito en distintos lugares, y lo explica también el Shla Kadosh en esta parashá, en Parashat Vayeshev, hablando de Hanukkah, que las fiestas del año están relacionadas con la parashá de la semana, no es casualidad. Así que tenemos que encontrar en la parashá un punto relacionado con el día de 19 de Kislev, la liberación del Alter Rebbe de la cárcel. Hay distintos hijot y distintos fabrengues. El Rebbe todos los años agarraba un punto y enseñaba y mostraba el kesher que hay entre la parashá y el día tan especial. Hoy vamos a hablar de un punto muy interesante relacionado con Yosef, el protagonista de esta parashá, que eso el Rebbe siempre explicaba, que esto que desde la parashá de esta semana, desde Vayeshev, los próximos 4 parshiot, el que está en el centro de la historia es Yosef HaTzadik. Y si ponemos a analizar la vida de Yosef HaTzadik, vemos claramente los puntos en común entre Yosef HaTzadik y el Alter Rebbe, el Baal HaTanya. Muy en general se ve claramente el tema de Yosef HaTzadik, esa persona que tuvo que pasar por todo un sufrimiento en Egipto, en la cárcel, como la parashá nos cuenta, y de ahí salió con triunfo, creciendo enormemente, y hasta que se hizo el virrey de todo Egipto, alimentó a sus hermanos, y gracias a él todas las bendiciones que vinieron. Lo mismo también con el Alter Rebbe. El Alter Rebbe también, de todos sus hermanos, amigos, alumnos del Magid Mezrich, el Baal Shem Tov, fue el único que tuvo que pasar todo este sufrimiento de la cárcel y tener que pasar por todo lo que hubo ahí, toda la historia. Y gracias a eso salió después con todo el triunfo de poder difundir Hasidut con más profundidad, con más amplitud en toda la parte, en todo el mundo, que es las enseñanzas de Hasidut Chabad que vinieron al mundo gracias a toda esta cárcel. Así que encontramos muy fácil la relación y la conexión y el punto en común entre el Alter Rebbe y Yosef HaTzadik. Pero vamos a hablar de un punto muy puntual, un tema muy puntual, un pasuk en la parashá, que también nos va a servir para nosotros como una enseñanza muy especial en la boda del Yehudi, en la vida y en todos los aspectos de la vida. Y eso es el tema de éxito, Hatzlachá, que encontramos en la parashá de esta semana, que la Torah describe a Yosef HaTzadik como un hombre exitoso, un hombre de éxito, Ish Matzliach,
La Torah dice sobre Yosef Hatzadik que fue un hombre con mucho éxito. Lo vemos desde que Yosef está llegando a Egipto. Y es interesante. En la parashá de esta semana encontramos dos situaciones. Yosef Hatzadik, como está en Egipto cuando trabaja como un sirviente en la casa de Potifar, el ministro de Faraón. Y luego lo encontramos a Yosef en un lugar peor todavía, en la cárcel, prisión, como prisionero en el pozo, ¿cómo se llama? Carabobo, donde él estaba en la cárcel de Egipto por lo que pasó allí con la mujer de Potifar, con la Torah nos cuenta. En ambas situaciones, la Torah nos dice que Akadosh Baruj Hu estaba con Yosef, y Yosef era un hombre de éxito. Hashem ito, bekol asher hu oseh Hashem matzliach. Hashem estaba con él, tuviendo éxito en todo lo que hace. Lo dice tanto cuando estaba con Potifar y tanto cuando estaba en la cárcel, hasta que la Torah sigue y dice que Potifar, viendo eso, viendo cómo Hashem está con él, le entregó a todos sus temas y todos sus deberes y todo, le dio todo en sus manos, se confió en él en forma completa. Y lo mismo, y eso trajo mucho éxito y riqueza en la casa de Potifar. Y luego también lo vemos en la cárcel, que ahí también dice algo parecido, que le dejaron a Yosef manejar todo porque vieron en él, se dieron cuenta del éxito que tiene. Pero hay acá una diferencia, o más que una diferencia, vamos a ver, y también algo interesante en Rashi, que también ahí vemos una diferencia, que vamos a ver cómo todas las diferencias están relacionadas una con la otra. Y esto es que, número uno, que cuando habla sobre la época en que Yosef está en la casa del ministro de Potifar, la Torah utiliza la palabra y dice en todo lo que él hace, Hashem matzliach beyado. Todo lo que hacía, Kadosh Baruj Hu le daba éxito en sus manos. Beyado. Cuando Yosef está en la cárcel, dice, Vekol asher hu oseh, v'asher hu oseh, Hashem matzliach. Lo que hace, Hashem le da éxito. No dice la palabra beyado. Entonces acá tenemos diferencia número uno, que en la casa de Potifar la palabra dice éxito en su mano, utilizando la palabra su mano, y cuando habla de Yosef en la cárcel dice Hashem le dio éxito, no figura la palabra en su mano. ¿Cuál es el motivo de esa pequeña diferencia? Otra diferencia, en la casa de Potifar dice Kol asher hu oseh, en todo lo que él hace. En la cárcel la palabra Kol no figura. Va asher hu oseh, lo que hace, no dice Kol asher hu oseh. Otra pequeña diferencia. Y después mirando en Rashi vemos también una interesante diferencia. Rashi dice las palabras anteriores del versículo, que dice Hashem ito, que Hashem vayar Potifar, el ministro Potifar vio que Hashem está con él. Dice Rashi, ¿qué quiere decir Hashem está con él? Dice Rashi, Shem shamayim shagu befiv. ¿Cómo vio Potifar que Hashem está con él? Porque vio que el nombre de Dios está en su boca. Quiere decir que Yosef siempre solía decir Baruch Hashem, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, Dios quiere, utilizaba mucho la palabra de Dios, y esto significa que Hashem estaba con él, la boca, en su boca estaba Hashem, siempre mencionaba el nombre de Hashem. En cambio, más adelante, cuando hablamos de Yosef en la cárcel, y ahí también dice que Hashem ito, ahí Rashi dice porque Hashem estaba con él, y no dice porque su boca tenía el nombre de Hashem, que aparentemente es la traducción literal de las palabras, que Hashem estaba con él, literal, Hashem estaba con él porque Hashem le daba bendiciones. ¿De dónde sacó Rashi que en la historia de Potifar esas palabras, que Hashem está con él, no significa literal, que Hashem estaba con él, Hashem le estaba dando verajá, sino que se refiere a que en la boca de Yosef estaba siempre el nombre de Hashem? ¿De dónde lo sacó Rashi? Y en la cárcel, aparentemente Rashi sostiene que la traducción es literal, que Hashem estaba con él.
¿Por qué Rashi tiene que aparentemente sacar el perush simple y agregar un perush que no es simple y decir que en la casa de Potifar se trata que Hashem estaba con él? Así que tenemos tres diferencias, a pesar que en el pasuk parece ser muy parecido. En ambos psukim la Torah nos describe el éxito especial de Yosef. A pesar de eso hay una diferencia, esas tres diferencias que hay. Para entender eso, el Rebbe trae el Tzemach Tzedek. En la parashá de esta semana, el Tzemach Tzedek trae sobre la palabra Atzlachá. ¿Qué quiere decir Ish Matzliach? Y es un punto muy importante. Todos sabemos que el Rebbe, cuando daba el dólar, siempre decía Brachá ve'Atzlachá. Eso es una de las frases más escuchada del Rebbe. Todas las veces que uno pasaba por dólares, el Rebbe le decía Brachá ve'Atzlachá. Y muchas veces la gente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las dos palabras? La diferencia es, brajá es una bendición. Bendición es tener brajá, que Akadosh Baruj Hu te manda bendición, de tener hijos y salud y parnasá, etc. Todo lo que uno necesita es brajá. Atzlachá es más que brajá. Atzlachá es, como se dice, mazel, suerte, éxito. Algo que va más allá de la naturaleza. En Yiddish, como dice el Tzemach Tzedek, Glik, a Glik lach Mensch, una persona con suerte, una persona exitosa. Que eso quiere decir, en palabras concretas, que se ve claramente que tiene, como se dice en castellano, tiene mano de oro, que en cada cosa que él toca, cada negocio que él hace, o cada emprendimiento que él hace, que lo que sea, se ve que tiene un éxito muy especial. Todo le sale siempre de una manera exitosa, con amplitud, más de lo normal. Entonces esto es Atzlachá. Atzlachá es más que Brachá. Gliklach, Mazal. Mazal, en la Torah, Mazal quiere decir cuando hay una ashpa'ah que viene por encima de los límites de la naturaleza. El Mazal, cuando hablamos en Am Israel, no es Chas v'Shalom el Mazal de los Mazalot, horóscopo y todo, constelaciones y cosas que tienen que ver con las estrellas. Am Israel estamos por encima de eso. Como dice la Gemara, en Mazal Israel. Am Israel no tiene Mazal. ¿Qué significa? No tienen ese mazal relacionado con las estrellas y planetas. Pero tenemos un mazal más alto que es de la corona de Hashem. Que ese es el mazal verdadero. Como dice el Magi de Mezrich, Ayin mazal de Israel. En no es no. Ayin es Ayin, el nivel de Ayin, el Keter, la corona de Hashem, que se llama Ayin. Eso es el mazal. Eso es el verdadero mazal, donde viene la ashpa'ah por encima de todos los límites. Entonces, un hombre de éxito es un hombre que él logra a tener una bendición superior que no tiene limitaciones. Pero en eso mismo puede haber dos formas, dos niveles. Hay un nivel, es que ese éxito está relacionado con la persona. Quiere decir, es un hombre exitoso, Ish Matzliach. Es una persona que él tiene talentos, muy especiales, tiene dones muy especiales, y dentro de eso se ve un éxito divino. Quiere decir, es verdad que la gente, cuando ven en esa persona el éxito, se dan cuenta que es un éxito divino, no es normal, no es natural. Pero también está en la persona, él en su conducta está investido ese éxito. Es como decimos en Hasidut cuando hablamos de milagros, que hay milagros que tienen vestimenta natural y hay milagros que no tienen vestimenta natural. Lo mismo también en éxito, puede haber dos formas. Hay éxito que tiene una vestimenta natural. Es una persona talentosa, especial, un ejemplo, y tiene manos de oro, como digo, y en eso mismo vemos, wow, tiene un éxito muy especial. Eso es el nivel inferior. Pero después hay un nivel de éxito que como milagro que no tiene vestimentas naturales, donde no podés ni imaginar, que no tiene nada que ver con la persona. Es un éxito totalmente divino. Nadie puede ni equivocarse pensando que tiene que ver con las manos de oro de esa persona.
se ve claramente que es un éxito divino que mora acá, y por eso hay un éxito tan especial, más allá de todas las reglas de naturaleza. Una vez el Rebbe le dijo a alguien que la diferencia entre Berajá y Atzlajá es cuando vos haces algo bueno y la Berajá de Hashem mora en eso para que salga mejor. La Atzlajá es que también cuando hiciste algo mal, igual te salió bien. Eso es una Atzlajá. Pero eso es entre paréntesis. Volviendo a nuestra hija, lo que el Rebbe dice justamente, estos son los dos niveles en la vida de Yosef. Estando en la casa de Potifar, Yosef tenía un éxito en sus manos. Por eso la Torah enfatiza sus manos. Porque, como dijimos, era todavía el éxito de Yosef como persona. Yosef como persona, él hizo el trabajo de la mejor manera y teniendo manos de oro hubo un éxito en sus manos, en su trabajo, investido en su abodá, en su trabajo, hubo también un éxito divino que estaba investido beyado en sus manos. Por eso también dice Kol asher hu ose, en todo lo que él hace, porque eso mismo mostraba que es un hombre exitoso. Que en cada cosa que hizo, como dijimos antes, un hombre que tiene mano de oro, que todo lo que él toca le sale bien. Kol asher hu ose, la Torah quiere enfatizar que Yosef era un hombre, que él tenía tanto éxito en sus manos, donde él tocaba, salía con éxito. Kol asher hu ose, cada cosa había éxito. Y por eso también Rashi tiene que agregar ahí y decir que Yosef tenía el nombre de Dios que decía en su boca. ¿Por qué Rashi lo tiene que aclarar? Porque la pregunta es, ¿de dónde sabía Potifar que eso viene de Dios? Potifar no era un hombre creyente. Egipto en general eran personas muy en el nivel espiritual, no tenía nada. Eran hombres que no creían en Dios. Entonces, ¿por qué de repente Potifar estaba seguro que viene de Dios y decía que es la mano de Dios que está en él? La respuesta entonces dice Rashi, porque Yosef no paraba de usar el nombre de Dios. Eso nos contesta de dónde supo Potifar que ese éxito es divino. Podría pensar que es un éxito que vino por sus manos. Por eso, como Yosef todo el tiempo mencionaba el nombre de Dios. Y entonces, eso es lo que Rashi dice, eso tuvo la influencia en Potifar también, que decía seguramente que viene por ahí. Ese éxito anatural. Pero Beadó estaba todavía ligado con la mano de Yosef. Estando después, cuando Yosef fue llevado a prisión, a la cárcel, y cuando ahí en la cárcel llegó a recibir un nivel de éxito superior. Ese éxito que es totalmente milagroso, divino, donde uno no lo puede relacionar con ninguna vestimenta natural de sus manos. Eso fue un nivel superior que Yosef llegó Dafka estando en la cárcel. Por eso ahí están todas esas diferencias. Número uno, que no dice Beyado, porque no tenía que ver con sus manos. Era un éxito tan claro, tan divino, tan impresionante, tan milagroso, donde la gente no veía a Yosef, no veía manos, se veía nada más Dios manejando las cosas. Y por eso ahí la Torah no tiene que decir Bekol asher hu ose. No hace falta enfatizar. En la época de Potifar, donde todavía no estaba claro, entonces la Torah tiene que enfatizar cómo Potifar llegó a ese entendimiento que viene de Dios, porque lo vio en cada acción. Acá no hace falta agregar, no depende de eso. Obvio que también acá fue en todo, pero la Torah no tiene necesidad de aclararlo, porque era un éxito tan divino que de un principio no tenía nada que ver ni con sus manos, y tampoco hay que aclarar que era en todo lo que él hizo. Y por eso acá Rashi también no tiene que decir que tenía que ver con el hecho que Yosef mencionaba el nombre de Dios. A pesar que obvio así fue, obvio que la cárcel también fue así. Pero número uno, hay que entender, estando en la cárcel, Yosef estaba dentro del pozo, estaba adentro.
y el hombre que manejaba la cárcel estaba en su oficina, no es que se encontraron. En la casa de Potifar todo el tiempo trabajaban en equipo. Yosef era el que estaba, como se dice, el contador, haciendo las cuentas, tenía que hablar, tenía que manejar, estaban en contacto. Allí Potifar podía ver que el nombre de Dios está en su boca. En la cárcel eso no existía. No estaban juntos todo el tiempo, por eso no es que escuchó el nombre de Dios todo el tiempo. Pero también, siguiendo el hilo que estamos hablando, no había necesidad. Era tan obvio y tan claro, tan presente, que acá no hay nada natural, que no hace falta decir que acá se trata que el nombre de Dios estaba en la boca de Yosef, porque en un principio vieron que acá viene algo por encima del mundo. Y entonces se dieron cuenta directamente que se trata de Dios. No necesitaba Yosef que él diga en su boca, no dependía en Yosef, dependía en el hecho que era algo tan celestial que todos dieron cuenta que es Dios. La pregunta es, ¿por qué justo es así? Que en la casa de Potifar, Yosef estaba en el nivel inferior de éxito, y en Dafka, en la cárcel, Yosef llegó al nivel superior del éxito. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Dice el Rebbe, eso tiene que ver con justamente la situación que Yosef vivía en ese momento. Para entender eso, muy importante, dice el Rebbe. Ese nivel de éxito, ese tema que el hombre recibe en éxito, como dijimos, éxito es divino. Es una braja que viene de la corona de Dios que está por encima de Ishtalshelu, de niveles, es un éxito que viene totalmente de Hashem. Para que una persona sea apto, que ese glik, ese mazal, esa suerte, ese éxito, esa verajá, esa atzlajá, mora en él, se necesita que la persona esté con un nivel de bitul, entrega, autosacrificio, autoentrega, ese bitul profundo para Hashem. Cuanto más bitul, cuanto más entrega de uno, menos yo, más se permite Dios que mora en mi vida, más se permite que ese éxito se ve en la persona. Entonces, los dos niveles de éxito son dos niveles de bitul. Y esa es la diferencia entre Yosef en la casa de Potifar y Yosef en la cárcel, en la prisión. Cuando Yosef llegó a Egipto, obvio, el solo hecho de estar en un lugar así ya generó en Yosef un bitul enorme. Ese bitul del sufrimiento de estar lejos de su papá y estar en un exilio, estar en una casa ajena y estar abajo del ministro de Faraón, no era solo una esclavitud físico. Obvio, un Yehudí, para él no existe todo esto. Él veía en eso una Avodat Hashem. ¿Qué es lo que eso representa en mi Avodat Hashem? Es que en el momento que él estaba como sirviente, esclavo, trabajando de esclavo en la casa de Faraón, esa esclavitud lo canalizaba para Hashem también. Soy un esclavo de Dios, soy un sirviente de Dios, soy un Eved Hashem. Ahora, eso es en la casa de Potifar. Ser un Eved de Akadosh Baruch Hu, igual como ser un Eved de Potifar. En cambio, cuando estaba en prisión, en la cárcel, un prisionero es más bitul todavía que un sirviente, con un esclavo. Se ve claramente cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es un esclavo, sirviente, y una persona que está en un estado de un prisionero? Está en cárcel, está encarcelado. La diferencia es claro, obvio. Un sirviente, ambos están entregados. Obvio, tanto el sirviente como un prisionero tienen un bitul enorme. Hay un bitul, hay una entrega, hay una esclavitud, y pertenezco a otra cosa, no soy dueño de mi vida. Pero en eso mismo hay la diferencia enorme. Un sirviente es un trabajador, es un empleado, está haciendo cosas, está logrando cosas. Depende a qué te eligieron, sirviente de limpieza, sirviente de construir, sirviente de hacer, de armar, pero está haciendo cosas. Obvio que está con una entrega. Esa es toda la idea que siempre hablamos de un sirviente, un esclavo, que es la anulación de un esclavo al amo, y lo que el amo dice lo hago con toda la entrega. Pero justamente
Hay alguien que está haciendo, está entregado, y lo que él hace éxito y genera algo y para el amo es importante, lo necesita y me ayuda, etcétera, etcétera. Entonces en el bitul de un Eved, no importa en qué nivel de entrega, hay también alguien que está entregado. En cambio, prisionero, como él está en una situación que está obligado, subyugado, presionado, atado, como si fuera, acá no sos nadie. Hay alguien que te domina de forma completa. Estás contra tu voluntad. Entonces el bitul es completo. Entonces, aunque en prisión, en la cárcel, hacen cosas, los prisioneros también trabajan. Como vemos, hay reglas, gente en prisión tiene que hacer todo tipo de tareas, pero por su anulación total de esa obligación de pertenecer a la prisión, a la cárcel, genera en ellos esa anulación donde no se trata de mí. Es como si fuera que yo no hice nada, no es mío. Es como si fuera que yo no esté haciendo, me están forzando. No se considera su obra, es como si fuera que está todo hecho por otros, por el bitul que tiene. En Yosef, estos dos niveles reflejaba también sus dos niveles de bitul frente también a Kadosh Baruj Hu. Cuando Yosef estaba en la casa de Potifar, donde ahí trabajaba de Eved, sirviente, su Avodat Hashem también fue nivel de Eved. O como nivel de Eved, por un lado hay bitul, por eso había éxito. El bitul Eved Hashem, sirviente de Dios, y eso permite que Dios mora en tu vida y se ve el éxito de Dios en tu vida. Pero hay manos también. El Eved también tiene manos, él está haciendo Yad Eved que Yad Rabó, dice la Gemara. Sí, manos del sirviente como las manos del amo, pero hay manos, estoy haciendo algo. Y en esas manos se ve la presencia de Hashem. Por eso ese es el nivel inferior del éxito. Cuando Yosef llegó a la cárcel y ahí le sacaron todos los, ¿cómo se dice? Todos los tipos de control y dominio. Perdió todo como si fuera toda su existencia propia, una anulación total. También en su Avodat Hashem llegó a ese nivel de bitul. Y cuanto más bitul, como dice el versículo, no necesito tu casa, no necesito cielo y tierra. ¿A dónde veo, dice Dios, ese espíritu roto? Esa persona humilde, espíritu roto, que dice, cuanto más bitul, Akadosh Baruj Hu está más presente. Por eso, dar que en la cárcel, donde llega al bitul total, es donde se reveló ese éxito superior, ese éxito divino, ese éxito anatural, donde se veía claramente de que no se trata de Yosef, se trata de Akadosh Baruj Hu, que él está haciendo las cosas de una manera totalmente, increíblemente por encima de toda regla de la naturaleza. Por eso ahí la Torah no tiene que usar la palabra Beyadó en sus manos, porque era divino total. Así que acá hablamos de Yosef en dos niveles, que según eso se entiende también la continuación de la parashá, porque está escrito que Yosef no hizo bien, que pidió ayuda del ministro de la bebida, que le ayuda a salir, que está escrito que eso se considera un pecado, por eso Yosef se quedó olvidado, se quedó 2 años más. Tiene que ver con eso, que estando en ese nivel de bitul, Yosef estaba de una manera tan entregado, donde la Kadosh Baruj Hu hace todo, no había necesidad de hacer medios. Siempre se dice que uno tiene que hacer un kli, hay que hacer algún medio natural para agarrar la braja. Eso es en un éxito normal. Pero cuando el éxito es totalmente divino, las cosas se manejan de una manera totalmente milagrosa. Por eso a Yosef se debía no hacer ningún tipo de buscar ayuda. Acá viene el Rebbe en el Fabrengen, en la Sijá, y el Rebbe dice, ahora vamos a conectar todo eso con el gran día que estamos hoy. El día de 19 de Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut. En la historia del Alter Rebbe, cuando estaba en la cárcel, hay muchas historias hasídicas que hablan justamente del éxito anatural que el Alter Rebbe tuvo. El Alter Rebbe en la cárcel tuvo mucho sufrimiento físico, emocional, todo el sufrimiento donde le estaban, que necesitaba estar en ese lugar totalmente ajeno, totalmente donde necesitaba explicar
cosas tan básicas de la fe, como el Alter Rebbe mismo explicó en distintos lugares. Pero a la vez, como he sabido las historias, que toda la gente que estaban ahí vieron en él un hombre divino. Toda la gente que lo llevaron a la cárcel, estando en la cárcel, hubo una, vieron que acá se trata de una persona anormal, por distintas historias que pasaron. No es ahora el momento de entrar en todos los detalles. Famosas historias es donde vino uno de los grandes ministros y estaba disfrazado. El Alter Rebbe enseguida lo detectó, se levantó y paró de la silla y dijo que acá siento reinado. Ahí el hombre ya se dio cuenta que es un hombre divino. Y después le preguntó la famosa pregunta de Ayeka. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu, a Adam Arishon le preguntó ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía dónde está? Y el Alter Rebbe cuando le contestó que Hashem le preguntó a cada persona en cada instante ¿dónde estás? ¿Qué haces en el mundo? Le dijo justamente en la edad exacta que estaba ese hombre, ese ministro. Y ahí dice que toda la gente se dieron cuenta que es un hombre divino. También pasó una historia con el tefilín, con el Shema Israel, que todos se asustaron y se dieron cuenta que se trata de un hombre divino. Entonces justamente el Alter Rebbe tenía eso, igual como Yosef, estando en el lugar del Galut, pero todos vieron que acá se trata de un hombre de éxito, hombre divino. Y eso fue, vieron a Dios morando en esa persona. Eso fue en el principio, pero todavía estaba en la cárcel. Pero después, como el Alter Rebbe mismo escribió sobre el día de 19 de Kislev, está la carta que el Alter Rebbe escribió a Rabbi Yitzhak de Bardichov, el gran amigo, y le dice que gracias que ese día que vieron todos los ministros y todos los pueblos del mundo que estaban ahí, todos vieron y se dieron cuenta que es puro mano de Dios que está haciendo eso. Segundo nivel de éxito. El Alter Rebbe en el día 19 de Kislev, gracias a ese bitul total que el Alter Rebbe tuvo, logró revelar ese segundo nivel de éxito, donde es un éxito donde ni se trata de su mano, es totalmente divino, infinito, donde ese éxito todos los pueblos del mundo lo vieron y se dieron cuenta y lo dijeron. Y con ese éxito empezó la fiesta de 19 de Kislev, y eso fue llevado para todos de nosotros. Como el Rebbe trae la sijá, la brajá que está escrito, que el Alter Rebbe estando en la cárcel recibió una brajá del Baal Shem Tov y del Magid Memezrich, que los dos le dijeron la brajá que gracias a su Mesirut Nefesh, a su bitul, a su entrega, a difundir los manantiales de Hasidut, le dieron la brajá a él y a todos sus Hasidim, que en cada emprendimiento, cada cosa que los Hasidim van a hacer en todas las generaciones, siempre van a tener éxito, Atzlajá, y con los dos niveles de éxito. Éxito primero en su mano y después el éxito divino totalmente celestial, y ese éxito recibimos todos en el día de hoy, 19 de Kislev, Rosh Hashanah de Hasidut, que Kadosh Baruj Hu nos manda todo, un éxito en todo lo que estamos haciendo, especialmente en ese trabajo tan especial de difundir los manantiales de Hasidut. Cada uno tiene que tomar parte en eso, que haya más shiurim de Hasidut y más Yehudim que aprendan, que sepan, que conozcan la profundidad de ese Torah tan profundo, el secreto de la Torah de Mashiach, y pronto vamos a ir todos juntos a la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu, Bimera, Beyameinu, Amén, Ken Yehi Ratzon. Agutiyonte, Agutiyonte.